145. Aunque el sábado, que empezaba una hora antes, y en que no tenía a Francisca, transcurría más despacio que otro día cualquiera para mi tía. Sin embargo, estaba su retorno semanal, impacientemente desde que comenzaba la semana, porque en el sábado se contenía toda la novedad y la distracción de su debilidad, que su debilitada y maníaca naturaleza era aún capaces de soportar. Y no es que a veces no aspirara a un gran cambio, que su vida careciera de esas horas excepcionales en que sentimos sed de algo distinto de lo existente. Cuando las personas que por falta de energía o imaginación no saben sacar de sí mismas un principio de renovación, piden al minuto que llega, al cartero que está llamando, que les traigan algo nuevo, aunque sea malo, un dolor, una emoción, cuando la sensibilidad que la dicha hizo callar como arpa ociosa. Quiere una mano que la haga resonar, aunque sea brutal, aunque la rompa. Cuando la voluntad, que tan difícilmente conquistó el derecho de entregarse libremente a sus deseos y a sus penas, desea echar las riendas en manos de ocurrencias imperiosas, por crueles que sean, indudablemente, como las fuerzas de mi tía se agotaban al menor cansancio, solo gota a gota volvían al seno de su reposo. El depósito tardaba mucho en llenarse y se pasaban meses antes de que ella tuviera ese pequeño colmo, que otros seres derivan hacia la acción y que ella no sabía cómo decidirse a usar. No me cabe duda de que entonces, así como del placer mismo que le causaba el retorno diario del puré, siempre su gusto nacía al cabo de algún tiempo el deseo de sustituirle por patatas bechamel. Sacaba de la acumulación de tantos días monótonos a que tan apegada era la esperanza de un cataclismo doméstico, limitado a la duración de un instante, pero que la obligaría de una vez para siempre a uno de esos cambios que le serían saludables. Ella lo reconocía, pero que por sí sola no podía decidirse a emprender. No quería de verdad, y le hubiera gustado llorarlos, y de llegar en una ocasión en que se encontrara ella bien y sin sudar la noticia de que la casa estaba ardiendo, de que ya habíamos perecido todos y de que pronto no quedaría ni una piedra en pie, aunque ella podría salvarse sin prisa, con tal de que se levantara inmediatamente. Debió alimentar muchas veces sus esperanzas, porque reunía a las ventajas secundarias de hacerle saborear en un sentimiento único todo su cariño a nosotros y de causar el pasmo del pueblo presidiendo el duelo, abrumada y valerosa moribunda, pero en pie. La más preciosa ventaja de obligarla en el momento oportuno y sin perder tiempo, y sin posibilidad de dudas molestas, a irse a pasar el verano a su hermosa hacienda de Mirogren, que tenía una cascada y todo. Como nunca ocurrió ningún caso de estos cuyo perfecto éxito meditaba, sin duda, cuando estaba sola, absorta en uno de sus innumerables solitarios, y que la hubiera desesperado al primer comienzo de realización, al primero de esos detalles imprevistos, de esa palabra que anuncia una mala noticia, y cuyo tono no se olvida jamás, de todo lo que lleva la huella de la muerte verdadera, muy distinta de su posibilidad lógica y abstracta. Se resarcía, para dar de cuando en cuando mayor interés a su vida, introduciendo en ella peripecias imaginarias a cuyo desarrollo atendía apasionadamente. Gozábase en suponer de pronto que Francisca le robaba, que ella recurría a la astucia para averiguarlo y que la cogía con las manos en la masa. Acostumbrada, cuando jugaba a ella sola a las cartas, a jugar con su juego y el del adversario, se pronunciaba a sí misma las excusas tímidas de Francisca y contestaba a ellas con tal fuego e indignación que si uno de nosotros entraba en ese momento, la encontraba bañada en sudor,
con los ojos echando chispas y los postizos caídos, dejando al descubierto su calva frente. Francisca quizás oyera alguna vez, desde la habitación de al lado, corrosivos sarcasmos a ella dirigidos, y cuya invención no hubiera servido de bastante alivio a mi tía, de haber quedado en estado puramente inmaterial, y si no los hubiera dado realidad murmurándolos a media voz. A veces ese espectáculo desde la cama no parecía bastante a mi tía y quería ver representadas sus comedias. Entonces, un domingo, después de cerrar misteriosamente las puertas, confiaba a Eulalia sus dudas respecto a la probidad de Francisca y su intención de despedirla, y otras veces era a Francisca a quien participaba sus sospechas de la deslealtad de Eulalia, a quien muy pronto cerraría la puerta, y al cabo de unos días ya estaba cansada de su confidenta de ayer. Se arreglaba con la otra y los papeles se cambiaban para la próxima representación. Pero las sospechas que Eulalia le inspiraba a veces eran fuego de virutas, pronto extinto sin tener en qué alimentarse, porque Eulalia no vivía en la casa. Pero no ocurría lo mismo con las despertadas por Francisca, a quien sentía mi tía vivir constantemente bajo el mismo techo, sin atreverse, por miedo a coger frío si salía de la cama, a bajar a la cocina y enterarse de si eran o no sospechas fundadas. Poco a poco llegó a no tener otra ocupación mental que adivinar lo que podía estar haciendo Francisca en cada momento y si querría ocultárselo. Se fijaba en los más fortuitos gestos de Francisca, en cualquier contradicción entre sus dichos, en un deseo que al parecer quería disimular, y hacía ver que la había desenmascarado con una sola palabra que hacía palidecer a Francisca y que mi tía hundía en el corazón de la desdichada, aparentemente con cruel regocijo. Y al otro domingo, una revelación de Eulalia, como esos descubrimientos que de repente abren un campo insospechado a una ciencia que nace y que hasta entonces arrastraba una vida lánguida. Probaba a mi tía que sus sospechas aún estaban muy por bajo de la realidad. Francisca es la que debe de saber ahora que la da usted coche. Que yo le doy coche, exclamaba mi tía. Ah, yo no sé, creía que... La he visto pasar en carruaje, con más orgullo que Artaban, camino del mercado de Rosanville. Y creí que era la señora la que, poco a poco, Francisca y mi tía, como el cazador y la pieza, no hacían más que ponerse en guardia contra sus recíprocas argucias. Mi madre tenía miedo de que Francisca llegara a tomar verdadero odio a mi tía, que la ofendía con la mayor dureza posible. El caso era que Francisca se fijaba cada día con mayor atención en los menores ademanes y más insignificantes palabras de mi tía. Cuando tenía que preguntarle algo, vacilaba mucho, pensando en el modo como lo haría. Y cuando ya había proferido su demanda, observaba a mi tía a hurtadillas para adivinar por el aspecto de su rostro lo que pensaba y lo que decidiría. Y así, mientras un artista que lee memorias del siglo XVII y quiere acercarse al Rey Sol, cree tomar el buen camino forjándose una genealogía que le haga descendiente de una familia histórica, o manteniendo correspondencia con un soberano europeo de su tiempo. Y al hacerlo vuelve la espalda, precisamente aquello que erróneamente busca bajo formas idénticas y por consiguiente sin vida. Una vieja señora provinciana que no era más que la fiel servidora de irresistibles manías y de una malevolencia hija de la ociosidad. Veía, sin haber pensado nunca en Luis XIV, que las ocupaciones más insignificantes de su jornada, relativas al momento de levantarse, a su almuerzo, a sus horas de descanso, cobraban por su despótica singularidad una parte del interés de aquello que Saint-Simon llamaba la mecánica de la vida, en Versalles.
Y podía imaginarse ella también que su silencio, una nube de buen humor o de altanería en su rostro, eran comentados por parte de Francisca con la misma pasión y temor que el silencio, el buen humor o la altanería del rey, cuando un cortesano o hasta un gran señor le habían entregado un memorial en rincón de una alameda de Versalles. Un domingo, que mi tía tuvo la visita del cura y de Eulalia al mismo tiempo, y se echó luego a descansar, subimos todos a despedirnos, y mamá le dijo cuánto lamentaba aquella mala suerte que reunía a todas sus visitas a la misma hora. Ya sé que las cosas no se han arreglado muy bien esta tarde, Leoncia, le decía cariñosamente. Todo el mundo ha venido al mismo tiempo. A eso interrumpía la tía mayor con un por mucho trigo, porque desde que su hija estaba mala, creía deber suyo animarla presentándola siempre las cosas por el lado bueno, pero mi padre tomaba la palabra. Ya que toda la familia está reunida, voy a aprovecharme para contaros una cosa, sin tener que repetírsela a cada uno. Me temo que Legardán está enfadado con nosotros, apenas si me saludó esta mañana. Yo me quedé a oír a mi padre, porque precisamente estaba con él aquella mañana cuando se encontró con Legardán. Y bajé a la cocina a enterarme de lo que teníamos de cena, cosa que me distraía todos los días como las noticias del periódico y me excitaba como un programa de fiestas. Al pasar el señor Legrandin junto a nosotros, saliendo de misa y al lado de una dama propietaria de un castillo de allí cerca, y a quien solo conocíamos de vista, mi padre le saludó reservada y amistosamente a la vez, sin pararse. Legardán apenas si contestó, un poco extrañado, como si no nos conociera, y con esa perspectiva de la mirada propia de las personas que no quieren ser amables. Y que desde allá, desde el fondo súbitamente prolongado de sus ojos, parece que le ven a uno al final de un camino interminable, y a tanta distancia que se contentan con hacernos un minúsculo saludo con la cabeza para que guarde proporción con nuestra dimensión de marionetas. Como la dama que Legrandin acompañaba era persona virtuosa y bien considerada, no podía pensarse que Legrandin disfrutara de sus fervores y que le molestara que los vieran juntos. Así que mi padre se preguntaba qué había hecho él para incomodar a Legrandin. Sentiría mucho saber que está enfadado, dijo mi padre, porque resalta junto a toda esa gente, endomingada, con su americana recta, su corbata floja, tan desafectado, con esa sencillez tan de verdad y tan ingenua, que se hace muy simpática. Pero el Consejo de Familia opinó unánime que lo del enfado era una figuración de mi padre y que el Legrandin debía de ir en aquel momento pensando en alguna cosa y distraído. Por lo demás, el temor de mi padre se disipó al día siguiente por la tarde. Volvíamos de dar un gran paseo cuando vimos junto al puente viejo a Legrandin, que con motivo de las fiestas pasaba unos días en Combray. Vino hacia nosotros, tendiéndonos la mano. Señor lector, me preguntó, ¿conoce usted este verso de Paul Desjardins? Ya está el bosque sombrío, pero azul sigue el cielo. ¿No es verdad que el verso da muy bien la nota de esta hora? Puede que no haya usted leído nunca a Paul Desjardins. Léalo, hijo mío. Hoy se está cambiando en sermoneador, pero ha sido por mucho tiempo un límpido acuarelista. Ya está el bosque sombrío, pero azul sigue el cielo. Ojalá siga el cielo siempre azul para usted, amiguito mío. Hasta en esa hora que para mí ya va llegando cuando el bosque está sombrío y cae la noche, se consolará usted mirando al cielo.
Sacó un cigarrillo y se estuvo un rato con la vista puesta en el horizonte. Bueno, adiós, amigos, dijo de pronto y se marchó. A la hora en que yo bajaba a la cocina a enterarme, la cena ya estaba empezada y Francisca señoreaba las fuerzas de la naturaleza convertidas en auxiliares suyas, como en esas comedias de magia donde los gigantes hacen de cocineros. Meneaba el carbón, entregaba al vapor unas patatas para estofadas y daba punto valiéndose del fuego a maravillas culinarias, preparadas previamente en recipientes de ceramista desde las tinas, las marmitas, el caldero, las besugueras, a las ollitas para la caza, los moldes de repostería y los tarritos para natillas, pasando por una colección completa de cacerolas de todas dimensiones. Me paraba a mirar encima de la mesa, donde acababa de mondarlos la moza, los guisados alineados y contados, como verdes bolitas de un juego, pero mi pasmo era ante los espárragos empapados de azul ultramar y de rosa, y cuyo tallo, mordisqueado de azul malva, iba rebajándose insensiblemente hasta la base, sucia aún por el suelo de su planta, con irisaciones de belleza supraterrena. Parecía que aquellos matices celestes delataban a las deliciosas criaturas que se entretuvieron en metamorfosearse en verduras y que a través del disfraz de su firme carne comestible transparentaban con sus colores de aurora naciente, sus intentos de arco iris y su languidez de noches azules. Una esencia preciosa, perceptible para mí, aun cuando durante toda la noche que seguía a una comida donde hubo espárragos, se divertían en sus farsas poéticas y groseras, como fantasía shakespeariana, en trocar mi vaso de noche en copa de perfume. La pobre Caridad de Giotto, como Swann la llamaba, encargada por Francisca de recordarlos, los tenía al lado en una cesta, con cara de pena, como si estuvieran sintiendo todo el dolor de la madre tierra. Y las leves coronas azules que ceñían a los espárragos por cima de sus túnicas rosas se dibujaban tan finamente, estrella por estrella, como se dibujan en el fresco de Padua las flores, ceñidas en la frente de la virtud o prendidas en una canastilla. Y entre tanto, Francisca daba vueltas en el asador a uno de aquellos pollos asados, como ella sabía hacerlo. Difundieron por todo Combray el olor de sus méritos y que cuando nos lo servía a la mesa hacían triunfar la bondad en mi concepción, especial de su carácter, porque el aroma de esa carne que ella convertía en tan tierna y untuosa era para mí el perfume mismo de una de sus virtudes. Pero el día que bajé a la cocina mientras mi padre consultaba al consejo de familia respecto a su encuentro con Legrandin, era uno de aquellos en que la Caridad de Giotto, bastante mal aún por su reciente parto, no podía levantarse. Y Francisca, como no tenía ayuda, estaba retrasada en su trabajo. Cuando bajé la vi en la despensa que daba al corral, matando un pollo, que con su resistencia desesperada y tan natural, acompañada por los gritos de Francisca, que fuera de sí, al mismo tiempo que trataba de abrirle el cuello por debajo de la oreja, chillaba: mal bicho, mal bicho. Ponía la santa dulzura y la unión de nuestra doméstica un poco menos en evidencia de lo que le hubiera puesto el pobre animal en el almuerzo del día siguiente, con su pellejo bordado en oro como una casulla, y su grasa preciosa, que parecía ir goteando de un copón. Cuando ya murió, Francisca recogió la sangre, que iba corriendo sin sofocar su rencor, y allí tuvo un acceso de cólera, y mirando el cadáver de su enemigo, dijo por última vez: mal bicho. Volví a subir todo trémulo. Mi deseo hubiera sido que echaran enseguida a Francisca. Pero entonces,
¿Quién me haría unas albóndigas tan calentitas, un café tan perfumado y aquellos pollos? Y en realidad, ese cobarde cálculo le hemos hecho todos, como lo hice yo entonces. Porque mi tía Leoncia sabía, cosa que ignoraba yo, que Francisca habría dado su vida sin una queja por su hija o por sus sobrinos. Era por los demás seres extraordinariamente dura de corazón. A pesar de eso, mi tía la tenía en casa porque, aunque conocía su crueldad, estimaba mucho su buen servicio. Poco a poco fui advirtiendo que el cariño y la compunción y las virtudes de Francisca ocultaban tragedias de cocina. Lo mismo que descubre la historia que los reinados de esos reyes y reinas, representados orando en las vidrieras de las iglesias, se señalaron por sangrientos episodios. Me di cuenta de que, exceptuando a sus parientes, los humanos excitaban tanto más su compasión con sus infortunios, cuanto más lejos estaban de ella. Los torrentes de lágrimas que lloraba al leer el periódico sobre las desgracias de gente desconocida se secaban prestamente si podía representarse a la víctima de manera un poco concreta. Una de las noches siguientes al parto de la moza, vióse ésta aquejada por un fuerte cólico. Mamá la oyó quejarse, se levantó y despertó a Francisca, que declaró con gran insensibilidad que todos aquellos gritos eran una comedia que quería hacerse la señorita. El médico, que ya también, que ya temiera esos dolores, no había puesto una señal en un libro de medicina que teníamos, en la página en que se describen esos dolores, y nos indicó que acudiéramos al libro para saber lo que debía hacerse en los primeros momentos. Mi madre mandó a Francisca por el libro, recomendándole que no dejara caer el cordoncito que servía de señal. Pasó una hora y Francisca sin volver. Mi madre, indignada, creyó que había vuelto a acostarse y me mandó a mí a la biblioteca. Allí estaba Francisca, que quiso mirar lo que indicaba la señal y al leer la descripción clínica de los dolores, sollozaba, ahora que se trataba de un enfermo tipo desconocido para ella. A cada sintonía dolorosa citado por el autor del libro, exclamaba: ¡Por Dios! ¡Virgen Santa! ¿Es posible que Dios quiera hacer sufrir tanto a una desgraciada criatura? Pobrecilla, pobrecilla. Pero en cuanto la llamé y volvió junto a la cama de la Caridad de Giotto, sus lágrimas cesaron. Ya no pudo sentir ni aquella agradable compasión y ternura que le era conocida, y que muchas veces le proporcionaba la lectura de los periódicos, ni ningún placer de ese linaje. Y molesta e irritada por haberse levantado a medianoche por la moza, al ver los sufrimientos mismos cuya descripción la hacía llorar. No se le ocurrieron más que gruñidos de mal humor y hasta horribles sarcasmos, diciendo, cuando se creyó que ya nos habíamos ido y que ya no la oíamos, no tenía más que no haber hecho lo que se necesita para eso, y bien que la gustó, ahora que no venga con mimos. También hace falta que un hombre esté dejado de la mano de Dios para cargar con eso. Ya lo decían en la lengua de mi pobre madre. Del trasero de un perro se enamorica y llega a parecerle cosa bonita. Cuando su nieto tenía un leve constipado de cabeza por la noche, en vez de acostarse y aunque no estuviera bien, se marchaba a ver si necesitaba algo y andaba 4 leguas para volver antes de amanecer a la hora de su faena. Pero ese mismo amor a los suyos y el deseo de asegurar la futura grandeza de su casa se traducía en su política con los otros criados, por una máxima constante que consistió en no dejarlos introducirse en el cuarto de mi tía, al que no dejaba acercarse a nadie, muy orgullosamente, llegando hasta levantarse cuando estaba mala, para dar el agua de Vichy a mi tía, antes de permitir a la moza el acceso al cuarto de su ama. Y como ese
himenóptero observado por Fabre, la abeja excavadora, que para sus pequeños para que sus pequeños tengan carne fresca que comer después de su muerte, apela a la anatomía en socorro de su crueldad y hiere los gorgojos y arañas capturados con gran saber y habilidad en el centro nervioso que rige el movimiento de las patas, sin dañar otra función vital, de modo que el insecto paralizado junto al cual pone sus huevos ofrezca a las larvas que vengan carne dócil, inofensiva, incapaz de huir y completamente fresca. Francisca hallaba para servir su permanente voluntad de hacer la casa imposible a todo criado. Agudezas tan sabias e implacables que muchos años más tarde nos enteramos de que si comimos aquel verano espárragos casi a diario, fue porque el olor de ellos ocasionaba a la pobre moza encargada de pelarlos ataques de asma tan fuertes que tuvo que acabar por marcharse. Pero, desgraciadamente, la opinión que nos merecía Legrandin tenía que cambiar mucho. Uno de los domingos siguientes a aquel encuentro en el Puente Viejo, que sacó a mi padre de su error, al acabar la misa, cuando con el sol y el rumor de fuera entraba en la iglesia, una cosa tan poco sagrada que la señora de Goupil, la señora de Percepid, todas las personas que al llegar yo momentos antes, después de empezada la misa, siguieron absortas en su rezo, los ojos bajos, y yo habría creído que no me veían si no hubieran empujado con el pie el banquito que me estorbaba el paso de mi silla. Empezaban a hablar con nosotros en alta voz, como si estuviéramos ya en la plaza. Vimos en el deslumbrante umbral del pórtico y dominando el abigarrado tumulto del mercado a Legrandin. El marido de la señora con quien le viéramos aquel otro día estaba presentándole en aquel momento a la mujer de otro rico terrateniente de allí cerca. En la cara de Legrandin pintábanse animación y fervor extraordinarios. Hizo un profundo saludo, seguido de una inclinación secundaria hacia atrás, que llevó bruscamente su busto más atrás de lo que estaba en la posición inicial del saludo, y que sin duda había aprendido del marido de su hermana, el señor de Cambremer. Ese rápido enderezarse hizo refluir, a modo de ola musculosa e impetuosa, las ancas de Legrandin, que yo no suponía tan llenas, y no sé por qué aquella ondulación de pura materia, sin ninguna expresión de espiritualidad y azotada tempestuosamente por una baja solicitud, despertaron de pronto en mi ánimo la posibilidad de un Legrandin muy distinto del que conocíamos. La señora aquella le mandó a decir un recado al cochero mientras que se llegaba al coche. Persistió en su rostro aquella huella de tímido y servicio gozo que la presentación en él marcara. Sonriente, como hechizado y soñando, volvió apresuradamente hacia la señora, y como andaba más deprisa que de ordinario, sus hombros oscilaban a derecha e izquierda, ridículamente, y tanto era su descuido al andar y su despreocupación por el resto del mundo, que parecía el juguete inerte y mecánico de la felicidad. Entretanto, salimos del pórtico y fuimos a pasar a su lado. Legrandin era lo bastante educado para no volver la cabeza, pero puso su vista, impregnada de hondo meditar, en un punto tan lejano del horizonte que no pudo verlos. Y así no tuvo que saludarnos. Y allí quedó tan ingenuo su rostro rematando una americana suelta y recta, que parecía un poco descarnada, sin quererlo, en medio de aquel detestado lujo. Y la chalina de pintas, agitada por el viento de la plaza, seguía flotando por delante de Legrandin, como estandarte de su altivo aislamiento y de su noble independencia. En el momento en que llegábamos a casa, notó mamá que se nos había olvidado la tarta y rogó a mi padre que volviéramos a decir que la llevaran enseguida.
Cerca de la iglesia nos cruzamos con Legrandin, que venía en dirección opuesta a la nuestra, acompañando a la señora de antes al coche. Pasó a nuestro lado sin dejar de hablar con su vecina y nos hizo con el rabillo de sus ojos azules un gesto que en cierto modo no salía de los párpados y que no interesaba lo, y que como no interesaba los músculos de su rostro, pudo pasar completamente ignorado de su interlocutora, pero que queriendo compensar con lo intenso del sentimiento, lo estrecho del campo en que circunscribía su expresión, hizo chispear en aquel rinconcito a su lado que nos concedía toda la vivacidad de su gracejo, que, pasando de la jovialidad, frizó en la malicia y que sutilizó las finuras de la amabilidad hasta los guiños de la connivencia, de las medias palabras, de lo supuesto, hasta los misterios de la complicidad, y que finalmente exaltó las garantías de amistad hasta las protestas de ternura, hasta la declaración amorosa. E iluminó entonces a la dama con secreta e invisible languidez, sólo perceptible para nosotros, enamorada pupila en rostro de hielo. Precisamente el día antes había pedido a mis padres que me dejaran ir aquella noche a cenar con él. Venga usted a hacer un rato de compañía a su viejo amigo, me dijo. Y como ese ramo que un viajero nos manda desde un país a donde nunca hemos de volver, hágame respirar desde la lejanía de su adolescencia esas flores primaverales por entre las que yo crucé también un día. Venga a casa y tráigame flores, primaveras, barbas de capuchino, achicorias silvestres, cuencos de oro. Tráigame la flor de sedum, con que se forma el ramo dilecto de la flora balsaciana, la flor del domingo de resurrección, margaritas y bolas de nieve, de esas que empiezan a aromar el jardín de su tía, cuando aún no se han fundido las bolas de nieve de verdad que trajeron las tormentillas de Pascua. Y tráigame la gloriosa vestidura de seda de la azucena, digna de Salomón, y el policromo esmalte de los pensamientos. Pero, ante todo, no se olvide de traerme el airecillo aún fresco de las últimas heladas, que entreabrirá para esas dos mariposas que están esperando la puerta desde esta mañana, la primera rosa de Jerusalén. Dudaban en casa si, a pesar de todo, debían mandarme a cenar con el señor Legrandin. Pero mi abuela se negó a admitir que hubiera estado grosero con nosotros. Ya sabéis perfectamente que viene aquí con toda sencillez, sin nada de hombre de mundo. Y declaró que de cualquier forma, y aún poniéndonos en lo peor, si en realidad estuvo grosero, más valía que hiciéramos como que no lo notamos. A decir verdad, hasta mi padre, que era el más enfadado con Legrandin por su actitud, abrigaba aún algunas dudas sobre lo que podía significar. Era una de esas actitudes o actos que revelan el carácter más hondo y oculto de un ser. No se eslabona con sus palabras anteriores, no nos las puede confirmar el testimonio del culpable, que no ha de confesar, y no tenemos otro testimonio que el de nuestros sentidos, que muchas veces, enfrentados con ese recuerdo aislado e incoherente, parecen haber sido juguete de una ilusión. De modo que esas actitudes, que son las únicas importantes, nos dejan muy a menudo en la duda. Cené con Legrandin en su terraza. Había luna. Qué hermosa calidad de silencio hay esta noche, me dijo. Y para los corazones heridos como el mío, dice un novelista que ya leerá usted algún día, lo único adecuado es la sombra y el silencio. Y sabe usted, hijo mío, llega una hora en esta vida, aún está usted muy lejos de ella, en que los ojos fatigados ya no toleran más que una luz.
esta que una noche como la presente prepara y destila en la oscuridad, y cuando el oído no percibe otra música que la que toca la luna en el caramillo del silencio. Prestaba oídos a lo que decía el señor Legrandin, que siempre me parecía agradable, pero preocupado por el recuerdo de una mujer que había visto por primera vez recientemente. Y al pensar que Legrandin trataba a varias personalidades aristocráticas de las cercanías, se me ocurrió que quizá la conociera, y sacando fuerzas de flaqueza, le dije: ¿conoce quizá a las señoras del castillo de Guermantes? Y sentía una especie de felicidad porque al pronunciar aquel nombre adquiría como una especie de dominio sobre él, por el solo hecho de extraerle de mis sueños y darle una vida objetiva y sonora. Pero ante aquel nombre de Guermantes, vi abrirse en los ojos azules de nuestro amigo una pequeña muesca oscura, como si los acabara de atravesar una punta invisible, mientras que el resto de la pupila reaccionaba segregando oleadas azules. Sus ojeras se ennegrecieron y se agrandaron, y la boca, plegada en una amarga arruga, se recobró antes, sonrió, mientras que el mirar seguía doliente, como el de un hermoso mártir que tuviera el cuerpo erizado de flechas. No, no los conozco, dijo. Pero en vez de dar a un detalle tan sencillo y a una respuesta tan poco sorprendente, el tono corriente y natural que convenía, la pronunció apoyándose en las palabras, inclinándose, saludando con la cabeza, y a la vez con la insistencia que se da para merecer crédito a una afirmación inverosímil, como si eso de no conocer a los Guermantes fuera solo efecto de una rara casualidad. Y al mismo tiempo con el énfasis de una persona que, como no puede ocultar una cosa que le es molesta, prefiere proclamarla para dar a los demás la impresión de que la confesión que está haciendo no le fastidia, y es fácil, agradable y espontánea. Y que la cosa misma, el no conocer a las Guermantes, puede muy bien ser algo no impuesto, sino voluntario, derivado de alguna tradición familiar, principio de moral o voto místico que le prohibiera expresamente el trato con las Guermantes. No, continuó explicando con las mismas palabras la entonación que les debía. No las conozco, nunca he querido conocerlas. Siempre quise guardar a salvo mi independencia. En el fondo, ya sabe usted que soy un jacobino. Muchas personas me lo han vuelto a decir, que hacía mal en no ir a Guermantes, que iba a pasar por un grosero, por un oso. Pero esta reputación no me da miedo, porque es verdad. En el fondo, de este mundo solo me gustan unas pocas iglesias, 2 o 3 libros, pocos cuadros más y la luna. Siempre que esa brisa de su juventud de usted me traiga el perfume de los jardines que ya no pueden distinguir mis cansadas pupilas. Yo no acababa de comprender por qué había de alardear de independencia para no ir a casa de gentes desconocidas, y por qué eso podía darle a uno tinte de salvaje o de oso. Pero sí entendía que Legrandin no era del todo verídico cuando decía que no le gustaban más que las iglesias, la luna y la juventud. También le gustaban, y mucho, los señores de los castillos, y tan sobrecogido se hallaba en su compañía por el temor de desagradarlos, que no se atrevía a lucir ante ellos su amistad con gentes de clase media, con hijos de notarios o de agentes de cambio, y prefería, si alguna vez llegaba a descubrirse la verdad, que fuera cuando él no estaba delante, por defecto. En suma, era un snob. Cierto que nunca confesaba nada de eso, con el lenguaje aquel que tanto nos gustaba a mis padres y a mí. Y cuando yo preguntaba si conocía a las Guermantes, Legrandin, el maestro de la conversación, contestaba: no, nunca he querido conocerlas.
Pero desgraciadamente lo decía ya tarde, porque otro Legrandán que él ocultaba celosamente en el fondo de sí mismo y que no enseñaba nunca porque ese estaba enterado de muchas cosas del Legrandán nuestro, de historias comprometidas, de su esnovismo. Ese otro Legrandán ya había contestado con la muesca abierta en la mirada, con el rictus de la boca, con la exagerada seriedad de tono de la respuesta, con las 1000 flechas que ponían a nuestro Legrandán, acribillado y desfalleciente, como a un San Sebastián del esnovismo. ¡Ay! ¿Qué daño me hace usted? No, no conozco a las Guermantes. Ha ido usted a tocar en la llaga más dolorosa de mi vida. Y como aunque aquel Legrandán indiscreto y acusón carecía del hermoso hablar del otro, tenía, en cambio, la palabra mucho más rápida, compuesta de eso que se llama reflejos. Cuando el Legrandán, maestro de conversación, quería imponerle silencio, el otro ya había hablado, y en vano nuestro amigo se desesperaba por la mala impresión que las revelaciones de su alter ego debieron causar. Lo único que podía hacer era atenuarlas. Claro que eso no quería decir que Legrandán no era sincero cuando tronaba contra los snobs. No podía saber, al menos por sí mismo, que lo era, porque no nos es dado conocer más que las pasiones ajenas. Y lo que llegamos a conocer de las nuestras lo sabemos por los demás. Nuestras pasiones no accionan sobre nosotros más que en segundo lugar, por medio de la imaginación, que coloca en lugar de los móviles primeros, móviles de relevo, que son más decentes. Jamás el esnovismo de Legrandán le aconsejó ir a visitar a menudo a una duquesa. Lo que hacía era encargar a la imaginación de Legrandán que le representase a tal duquesa ceñida de todos los atractivos. Y Legrandán iba hacia la duquesa creyendo ceder a la seducción del ingenio y de la virtud, ignorada de esos infames snobs. Los demás eran los únicos que sabían que también él lo era, porque gracias a la incapacidad en que estaban de comprender el trabajo intermediario de su imaginación, veían una enfrente de otra la actividad mundana de Legrandán y su causa primera. Ahora, en casa ya, no nos hacíamos ilusiones respecto al señor Legrandán y se espaciaron mucho nuestras relaciones. Mamá se regocijaba grandemente cada vez que sorprendía a Legrandán en flagrante delito de aquel pecado que no confesaba y que seguía llamando el pecado sin remisión, el esnovismo. A mi padre, en cambio, le costaba trabajo tomar los desdenes de Legrandán con tal desprendimiento y buen humor. Y un año en que pensó mi familia en mandarme a pasar las vacaciones del verano a Balbec, acompañado de mi abuela, dijo: tengo que decir sin falta a Legrandán que vais a ir a Balbec, a ver si se ofrece a presentaros a su hermana. Ya no debe acordarse de que nos dijo que su hermana vive a 2 kilómetros de allí. Mi abuela, que opinaba que en los baños de mar hay que estarse todo el día en la playa husmeando la sal y que más vale no conocer a nadie, porque las visitas y los paseos son otros tantos robos de aire de mar. Pedía, por el contrario, que no habláramos de nuestro proyecto a Legrandán, porque ya estaba viendo a su hermana, aquella señora de Cambremer, bajando del coche en el hotel en el momento que íbamos a salir a pescar y obligándonos a quedarnos en casa para hacerle los honores. Pero mamá se reía de estos temores, pensando en su fuero interno que el peligro no era muy amenazador y que Legrandán no se daría tanta prisa en ponernos en relación con su hermana. Pues bien, sin necesidad de sacarle la conversación de Balbec, el mismo Legrandán, muy ajeno a que hubiéramos tenido nunca propósito de ir allá, vino a enredarse en el lazo una tarde que le encontramos por la orilla del río.
Hay en las nubes de esta tarde violetas y azules muy hermosos, ¿verdad, compañero? Dijo a mi padre. Un azul, sobre todo, más floreal que aéreo, el azul de la cineraria, que choca mucho, visto en el cielo, y también esa nubecilla rosa, tiene un tinte de flor, de clavel o de hidrangea. Solo en el Canal de la Mancha, entre Normandía y Bretaña, he podido hacer observaciones más copiosas sobre esta especie de reino vegetal de la atmósfera. Allí, junto a Balbec, junto a esos lugares tan salvajes, hay una ensenada de suavidad encantadora, donde la puesta de sol de esa tierra de Augier, esa puesta de rojo y oro, que por lo demás aprecio mucho, no tiene ningún carácter, es insignificante, pero en esa atmósfera suave y húmeda se abren a la tarde, en unos pocos momentos, ramos de esos, celestes y rosa, incomparables, y que a veces tardan horas en marchitarse. Hay otros que se deshojan enseguida. Y aún es más hermoso el espectáculo de un cielo todo cubierto por el dispersarse de innumerables pétalos azafranados y rosa. En esa ensenada que parece de ópalo, todavía son más femeninas las playas doradas, porque están atadas, como rubias andrómedas, a las terribles peñas de las costas próximas. A esa fúnebre costa, célebre por sus numerosos naufragios, y donde todos los inviernos sucumben tantas barcas al peligro del mar. Balbec es la osatura geológica más vieja de nuestro suelo. Es verdaderamente Armor el mar. El Finisterre, la región maldita de ese brujo de Anatole France, que nuestro joven amigo debe leer. Ha descrito también, oculta en sus brumas eternas, como el verdadero país de los cimerios, de la Odisea. Sobre todo desde Balbec, donde ya están haciéndose hoteles encima de esa tierra antigua y amable que nada alteran. Es una delicia hacer excursiones cortas por esas regiones primitivas tan hermosas. Ah, ¿tendrá usted conocidos en Balbec? Dijo mi padre. Precisamente este niño va a ir allí a pasar 2 meses con su abuela y quizá con mi mujer. Legrandán, cogido de improviso por la pregunta en momento en que tenía la mirada fija en mi padre, no pudo desviarla, pero hundiéndola con mayor intensidad a cada segundo, al mismo tiempo que sonreía tristemente, en los ojos de su interlocutor, con aire de amistad, de franqueza y de no tener miedo de mirar cara a cara, pareció que le atravesaba el rostro, hecho de pronto transparente, y que allá detrás de él contemplaba en aquel momento una nube de vivos colores que le servía de coartada mental, permitiéndole asegurar que, en el momento que le preguntaron si conocía a alguien en Balbec, estaba pensando en otra cosa y no había oído la pregunta. Por lo general, miradas de esas arrancan del interlocutor un ¿en qué está usted pensando? Pero mi padre, irritado, curioso y cruel, volvió a decir, pues conoce usted muy bien esa región, ¿es que tiene usted amigos por allá? En un postrer y desesperado esfuerzo, la sonriente mirada de Legrandin llegó al máximo de ternura, de vaguedad, de sinceridad y de distracción. Pero comprendiendo, sin duda, que no tenía más remedio que contestar, nos dijo, yo tengo amigos por doquiera, que haya rebaños de árboles heridos, pero que no se dejan vencer y que se agrupan para implorar juntos, con patética obstinación, a un cielo inclemente que no se compadece de ellos. No me refería a eso, dijo mi padre, tan terco como los árboles y tan implacable como el cielo. Lo decía por si acaso ocurriera algo a mi suegra para que no se sintiera tan sola. Allí, como en todas partes,
Conozco a todo el mundo, sin conocer a nadie, respondió Legrandin, que no se rendía fácilmente. Conozco mucho a las cosas y poco a las personas. Pero allí las cosas también parecen personas, seres raros, de delicada esencia, engañados por la vida. Muchas veces se encuentra uno con un castillo, encaramado en la costa, junto al camino, parado allí para confrontar su pena con la noche rosada, por donde va subiendo una luna de oro, mientras que las barcas vuelven estriando las aguas jaspeadas, izadas en los palos la llama de la luna y arbolados los colores lunares. Otras es una sencilla casa solitaria, feucha, de aspecto tímido, pero novelesco, que oculta a todas las miradas un inmarecible secreto de felicidad y desencanto. Ese país inverosímil, añadió con maquiavélica delicadeza, ese país de ficción no es buena lectura para un niño, no es el que yo escogería para mi amiguito. Ya tan dado a la tristeza y con el corazón tan predispuesto, los climas de confidencia amorosa y de nostalgia inútil acaso convengan a los viejos desengañados como yo, pero siempre son malsanos para un temperamento sin formar. Créame usted, repitió con insistencia, las aguas de esa bahía casi bretona ya, quizá ejerzan una influencia sedante en un corazón que ya no está intacto como el mío y cuya herida no tiene compensación. Pero a su edad de usted, mocito, están contraindicadas. Buenas noches, vecinos, añadió con aquella sequedad evasiva en él usual, y volviéndose hacia nosotros, con el dedo tieso y admonitorio del médico, resumió su consulta. Sobre todo, nada de Balbec, antes de los 50 años, y eso según esté el corazón, nos gritó. Mi padre volvió a hablarle del asunto en ulteriores encuentros, le atormentó a preguntas, pero todo fue inútil, lo mismo que aquel erudito estafador que empleaba en la confección de palimpsestos falsos un trabajo y un saber tales, que solo con la centésima parte se hubiera ganado una posición más lucrativa, pero honrada. Legrandin, de haberse seguido nosotros insistiendo, hubiera sido capaz de construir toda una ética del paisaje y una geografía celeste de la Normandía, bajar antes que confesar que a 2 kilómetros de Balbec vivía una hermana suya, y tener que darnos una carta de presentación, cosa que no le habría asustado tanto si hubiera estado seguro, como debía estarlo, dada su experiencia del carácter de mi abuela, de que no la íbamos a utilizar. Página 166.